amigos y amigas de Epicentro. Vamos a tener una entrevista con un invitado que estuvo presente la semana pasada aquí en Lima en un foro organizado por el Poder Judicial para discutir un tema que ha sido prioritario para la agenda de Epicentro, porque es prioritario para la agenda de la lucha contra la corrupción y contra la delincuencia en el Perú, y que tiene que ver con la extinción de dominio y con las intenciones de modificar el sistema como está hoy. Hemos hablado varias veces sobre esto, pero el Poder Judicial celebró este seminario la semana pasada, como les cuento, y uno de los invitados, el invitado estrella del foro, fue el expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, el doctor José Gregorio Hernández, que me ha aceptado esta entrevista y que le quiero dar las gracias por estar aquí en Epicentro. Doctor Hernández, gracias. Un saludo muy especial, Clara Elvira. Un saludo igualmente a tus televidentes y oyentes y, por supuesto, a tantos peruanos que también nos atendieron. La rama judicial o el poder judicial, como se dice en el Perú, el presidente de la corporación, el presidente del grupo académico, los delegados internacionales. Bueno, a todos un saludo muy especial. Me traje los mejores recuerdos del Perú, de su gente y de sus jueces. Muy bien, pero vamos al tema de fondo, doctor Hernández. ¿Cuál es la línea que usted postuló en esa intervención que hizo en el seminario organizado por el Poder Judicial? Fue puramente jurídica, Ujú. porque no es el momento hoy por hoy de entrar en disquisiciones de carácter político cuando la situación política tanto en el Perú como en Colombia no es nada clara. Ujú. Es decir, no, la situación hay que mirarla especialmente en un tema como este de la extinción del dominio y de la persecución de la criminalidad y de la corrupción. Hay que mirarlo desde una perspectiva jurídica, porque nuestras constituciones establecen unas reglas, unos postulados, unos grandes principios, y es a eso a lo que nos debemos atener. De modo que la perspectiva fue la constitucional y también la de derecho internacional. Desde el punto de vista constitucional, tuve ocasión de narrar cómo se había desarrollado la extinción de dominio como figura en el derecho colombiano a partir de la Constitución, y desde el punto de vista del derecho internacional hice énfasis en lo que denominamos en Colombia el bloque de constitucionalidad, a lo que me puedo referir más adelante. Ajá. Entonces, desde el punto de vista constitucional, el diseño de la extinción de dominio respeta los derechos humanos, respeta la legalidad y la constitucionalidad, es decir, lo que se hace hoy, que los que tienen bienes tengan que demostrar el origen lícito de sus bienes y no que el Estado les tenga que demostrar un delito previo. ¿Es así, respetuoso del ordenamiento jurídico y de los principios de defensa de los derechos humanos, o no? Sí es respetuoso. Es lo que se conoce como la inversión de la carga de la prueba. Hay que tener en cuenta que la extinción del dominio no es un proceso que se adelante penalmente. Es decir, no estamos juzgando a la persona, no es un proceso penal para Ujú. juzgar a la persona, porque para eso están los tribunales y los jueces penales. No, es una acción real que recae sobre el bien, por eso es real, sobre el bien, no es personal, no recae sobre la persona. Tanto es así que puede ocurrir que alguien, eh, por lo menos en Colombia ocurre así, eh, alguien haya adquirido, pensemos, un apartamento o una casa, compró esa casa o ese apartamento y después se inició una, un proceso de extinción del dominio porque en el origen quien vendió o el que vendió antes había adquirido ilícitamente el bien. Ujú. Entonces,
de todas maneras el Estado viene sobre ese bien e invierte la carga de la prueba. Entonces, quien adquirió, que puede no ser el criminal, que puede no ser el Claro. corrupto, Y que puede sin ser de buena fe. embargo, de buena fe compró, pero en materia de extinción del dominio hay un principio muy importante: la buena fe exenta de culpa, exenta de culpa. Ujú. Si yo voy a adquirir un bien, debo saber a quién se lo voy a comprar, de dónde viene ese Ujú. bien, cuál es su origen. Tener los mínimos cuidados para no estar adquiriendo, por ejemplo, un bien muy lujoso y muy costoso, que me lo dan a más bajo precio. A ver, ¿y por qué será que me lo están entregando a tan bajo Claro. precio? Debería Sí. yo pensar, ¿no será que este señor es un narcotraficante o es o es un ¿Un corrupto? delincuente, un corrupto, y entonces me está vendiendo más barato para quedarse con el dinero y que el bien pase a otras manos? Es buena fe exenta de culpa. Pero Ujú. decía, se respetan los derechos. Eh, en el origen, en Colombia, Colombia es pionera en esta materia de extinción del dominio. En el origen, en Colombia, esto tuvo lugar mucho antes y con un sentido muy diferente al que actualmente tiene la extinción del dominio. En el año 1936 se modificó la Constitución colombiana de 1886 y se pasó de la concepción puramente individualista de la propiedad a una concepción de función social. Se habló de la función social de la propiedad. Y entonces, aunque la expropiación ya estaba contemplada, que la expropiación no se confunde con la extinción del dominio, Ujú. se subrayó que es necesario que el propietario, porque no hay propiedad absoluta, porque no hay derechos absolutos, tuviera en cuenta a la sociedad. Y, por ejemplo, una finca enorme, completamente abandonada durante muchos años, que podría haber servido para muchas personas o para que el Estado adelantara funciones sociales sobre ese bien, pero no, completamente abandonado. Ujú. Entonces, apareció en la ley la figura de la extinción del dominio. Si el bien está abandonado y no le sirve a nadie, porque el propietario lo quiere tener a su nombre, pero sin explotarlo y sin que preste algún servicio a la colectividad, vamos a extinguir el dominio. Se pierde el dominio por abandono. Ajá. Esa fue la idea inicial de la extinción del dominio en la Claro, pero luego Constitución. eso mutó a perder el dominio de los Ah, bienes de origen claro. ilícito. En la Constitución de 1991 se dictó una norma fundamental, que es la del artículo 34. Prohibió la confiscación, claro, la confiscación es a título de pena despojar a una persona de todo su patrimonio. Eso está prohibido en la Constitución colombiana y en varias constituciones en el mundo. La confiscación era utilizada por los dictadores. Entonces, ese artículo 34 de nuestra Constitución prohibió la confiscación como pena, prohibió la pena de destierro y prohibió la prisión perpetua. Pero dijo, sin embargo, por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos en una de tres hipótesis: enriquecimiento ilícito. Lo Ujú. adquirió mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Y es que para el momento en que se expidió la Constitución del Claro. 91, el narcotráfico había estado muy Activo. vigente en nuestro ordenamiento, había arrinconado prácticamente al Estado. Recordemos, Ujú. Pablo Escobar Claro. y toda la delincuencia.
de los años 80, ¿no? Estaba impactando tan fuertemente que eso dio lugar a que se pensara en modificar la Constitución y el pueblo autorizó la modificación de la Constitución y eligió a los constituyentes. Ujú. Para eso entonces fue la extinción del dominio, entre otros fines, para luchar contra la corrupción y el narcotráfico. Doctor Hernández, en el Perú se ha planteado una posibilidad de reforma al sistema que está vigente desde el 2018 y el planteamiento es el siguiente, que sea por condena penal culpable, ¿no? Sí. Entonces, eso que parece chico, porque son casi que dos palabras nomás en la modificación, generaría un cambio fundamental. ¿En qué consistiría ese cambio y qué opina usted de ese cambio? eh, que, se, que se pasaría a un proceso más de carácter personal o subjetivo, es decir, en el sentido de que solo el que estuviera condenado pudiera perder el Uh -huh, dominio. Y uh eso, -huh. y yo no estoy de acuerdo, porque como digo, también puede ocurrir que alguien que no está condenado porque sencillamente no es delincuente, pero no tuvo el buen cuidado, entonces adquirió el bien de buena fe, pero con culpa de su parte, con omisión de su parte. Entonces yo creo que es mucho más amplio O, lo que contempla nuestra Constitución. No debemos restringir, sino ampliar las posibilidades de la extinción del dominio porque no se debe premiar a quien ha incurrido en alguno de estos actos y los ha trasladado de pronto a personas de buena fe. sí, Y realmente venir a condenar al de buena fe tampoco. ya, pero entonces le pongo un escenario que es el más frecuente probablemente, que es el de lavadores de dólares, lavadores de activos o personas que se han enriquecido, pero sobre quienes la justicia se demora o se complica la demostración de lo que se llamaría el origen, el delito fuente. Y pensemos en algo como que esa persona fallece en la mitad del proceso, con lo cual se extingue la acción penal. Entonces, ¿los bienes quedarían lavados para sus herederos? No, es precisamente lo que estoy diciendo. No Claro. deberían quedar lavados los bienes porque fueron mal adquiridos y aunque la persona eh, murió sin haber sido condenada, entonces los hijos, los familiares, los herederos tienen que devolverle ese bien a la sociedad y eso es perfectamente normal porque yo no puedo transmitir a mis herederos algo que adquirí ilícitamente, porque no es lícito que así lo haga, Uh -huh. ni es de buena fe. Entonces, esos herederos deberían estar llamados en su momento, si se adelanta la investigación correspondiente, a demostrar que el bien lo adquirieron lícitamente, Uh -huh. entonces ahí viene la confrontación. Por eso es una acción real. No vamos a juzgar a los hijos penalmente, porque ellos no tienen la responsabilidad penal, no se transmite, pero sí Claro. se transmitió el dominio, la propiedad, y en consecuencia, al transmitirse la propiedad, esa propiedad ha debido tener un origen lícito. Uh -huh. Eso es así en Colombia y en varios países y en el Es, Perú. eso le iba a preguntar, ¿es un caso excepcional este? Es decir, hay quienes criticando la defensa del sistema actual dicen, bueno, es que lo copiaron de Colombia. ¿Es que Colombia es el único que tiene ese sistema o es que es el sistema No, como funciona en el mundo? no, hay varios países que tienen el sistema con nombres distintos. No necesariamente se habla siempre de extinción del dominio. Hay países en donde se habla de expropiación. En Colombia, que fue, como digo, en donde primero se habló de extinción del dominio, Uh -huh. se trazaron unas pautas que han sido acogidas en otras naciones. Y porque realmente son unas pautas muy claras. Primero que todo, no se confunde extinción del dominio con expropiación en Colombia, aunque en algunos países sé que se denomina expropiación. Pero Ajá. en Colombia, ¿qué es la expropiación? Es la pérdida de la propiedad por una decisión del Estado
pero por una decisión que debe tener unas causales legales, debe ser una decisión judicial, es decir, tiene que ser un juez y Claro, tiene que haber indemnización previa. Eso es en la expropiación. claro, Pongamos un ejemplo. Una persona es propietaria de una finca y por ahí va a pasar una carretera claro, ese es el lógico, de sí. utilidad social. Y la persona dice, como yo soy el propietario, yo no entrego eso luego, hasta ahí llega la carretera. No, porque prevalece el interés social, el interés colectivo, la utilidad pública. Entonces le decimos, bueno, véndanos esa parte de su predio, no se la vendo. Entonces iniciamos la expropiación, la llevamos a cabo mediante sentencia judicial, lo indemnizamos previamente, pero pasamos la carretera. Esa es Claro, la figura de la expropiación. Ya hablé de la confiscación, que es otra figura distinta, la privación de todo el patrimonio como a título de pena, y eso está prohibido. Y está esta figura de la extinción del dominio, que es muy importante, especialmente para luchar contra formas corruptas de adquisición de la propiedad, contra el daño antijurídico que se causa a la colectividad y contra el grave deterioro de la moral social que tiene que imperar siempre. Y ujú, aquí, hablando de la moral, a propósito de alguna de las preguntas que me formularon en el foro, ajá, es que la moral, la gente piensa a veces que cuando hablamos de moral estamos hablando de religión. No, no estamos hablando de religión. No necesariamente. Hay una moral religiosa, pero también hay una moral, una comprensión que se expande, que se extiende en el interior de la sociedad. Es una moral mínima que tenemos en la sociedad sin necesidad de que eso sea religioso. Y hay igualmente la concepción ética, es la que nos lleva a un comportamiento acorde con unos postulados. ujú, Es lo que hay que incentivar. Eh, Sencillamente no todo vale. No todo vale ujú. Así es. para Pues alcanzar los fines. claro. Ujú. Pues, doctor José Gregorio, muchísimas gracias. No Muchas me dejaste gracias hablar por del a bloque ver, de no, constitucionalidad. no, claro, Sí, hablemos. lo digo Expliquémoslo. rápidamente. Sí. A propósito de las relaciones entre los estados, en la Constitución colombiana se dice que Colombia se compromete a buscar la integración con los países de América Latina y el Caribe. Ujú. Y hay, además, en relación con todo el mundo, unos postulados de respeto a la persona humana, a su dignidad y a sus derechos. Son los tratados sobre derechos humanos y el derecho internacional humanitario que se aplica en el caso de los conflictos entre países o entre estados y de los conflictos internos, como los que hemos tenido en Colombia. Entonces, los tratados sobre derecho internacional humanitario y sobre derechos humanos, como por ejemplo el Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, o como el Tratado, Convención Americana de los Derechos Humanos, que da lugar a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana. Ujú. Todos esos tratados en los que Colombia y todos nuestros países son parte, prevalecen en el orden interno, dice la Constitución, y Ujú. se integra lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, de modo que en caso de un conflicto entre la interpretación de un derecho o de una norma Ajá. en el interior del Estado, prevalece el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos y sobre el bloque y que hace parte del bloque de constitucionalidad, o el Tratado sobre Derecho Internacional Humanitario. Discúlpame, me extendí un No, poquito con no, esto, pero está es muy importante y claro. era valioso en el ámbito de el proceso que se organizó por la Suprema Corte del Perú.
Ajá, no, pero entonces ahora yo aprovecho para preguntarle porque no podría, ya que usted me ha hablado de estos Bloque de tratados constitucionalidad. internacionales que tienen que estar acorde con los bloques de constitucionalidad de los países. En el Perú hay un debate enorme, reiterado, prolongado, alrededor de la posibilidad de denunciar el Pacto de San José y salirnos del ámbito de la Corte y la Comisión Interamericana, porque les parece que son lo que aquí llaman caviares y en Colombia llamaríamos No, mamertos, y entonces no, que es gente no. que apoya Sí. el pacto de el grupo de Sao Paulo y esas cosas, el foro de Sao Paulo y esas cosas. Usted Aquí fue también, presidente de la Corte Constitucional de Colombia y conoce bien cómo funciona. ¿Usted ve viable esa posibilidad? pues viable retirarse de un tratado, salirse de un tratado siempre es posible, ¿no? Ujú, Denunciar un tratado siempre será posible, pero no estaría para nada de acuerdo. Aquí en Colombia se ha dado la misma discusión. En el año 2021, que hubo una cantidad de marchas de protesta contra el gobierno del presidente Duque. Iván Duque y hubo unas confrontaciones entre la fuerza pública y muchísimos jóvenes, hubo muertos y hubo también muchachos que perdieron sus ojos porque les dispararon, miembros de la fuerza pública que se excedieron en el uso de las armas. Hubo el debate y todavía hay quienes desde posiciones de derecha extrema dicen que es bueno salirse del pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Ujú. Y si estaban diciendo lo mismo en el Perú, yo no, a mí me parecería una grave equivocación, porque sería en perjuicio de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Sería un retroceso cuando hemos avanzado tanto. Y hemos avanzado precisamente porque tenemos esa convicción, la convicción de la pertenencia a un sistema internacional de protección de los derechos humanos que nació, recordémoslo, allá en el año 45, en 1945, después de terminado el Tercer Reich, después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber encontrado los campos de concentración que utilizaba Hitler y después de haber visto cómo se vulneraron los derechos humanos, llegamos a la creación de los tratados internacionales sobre la materia. Están, por ejemplo, porque estos que hemos mencionado no son los únicos, Ujú, porque está la Declaración de Naciones Unidas de 1948 y es sobre los derechos y está igualmente, de 1949 los 4 convenios sobre derecho internacional que precisamente buscan exactamente lo mismo, la ujú. protección de los derechos. Para mí sería un grave retroceso y no aconsejo que se haga ni en Perú, ni en Colombia, ni en ningún país, y Ujú. más bien procurar que se haga realidad eso que apuntó del bloque de constitucionalidad. Muy bien. Gracias, doctor José Gregorio, por estar aquí en Epicentro, ayudándonos a entender esto, porque hay que poner la alerta. Hemos puesto la alerta sobre el proyecto de ley porque nos parece que es un tema delicado que le tiene que interesar al Perú. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y reitero, un saludo muy especial a todos. Y no cometan esas equivocaciones de salirse de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Hasta luego. Muy bien. Gracias por acompañarnos.